Ejercicio 11, donde se muestra que no es continuo, es decir, para que no sea continuo quiere decir que el límite o no existía o no era cero, uno de los dos que está aquí, no quiere decir que el límite no existe o no es cero. Habíamos probado por una trayectoria t y t, ¿sí? Que era cero, no nos servía mucho, entonces les dije probemos por infinitas trayectorias y justamente probando por infinitas trayectorias nos salía que el límite depende de K. Si el límite depende de K, quiere decir que los límites son diferentes, ¿sí? Entonces, si tomamos dos, tres trayectorias con la K diferente, entonces obviamente nos va a salir un límite diferente. Entonces, si el límite es diferente, el límite no existe. Automáticamente se verifica que no hay continuidad, ¿no es cierto? Eso con el ejercicio 11. Pasemos ahora al ejercicio 12 y 13 y vamos entonces a empezar también de una vez la hoja de ejercicios 7, que ya está, todavía no lo subí en el aula virtual, más en el transcurso de la mañana les subo al aula virtual, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 12. El ejercicio 12 es similar al que acá habíamos hecho la clase anterior y nos dice, considere el campo que está aquí, ¿no? Y muestre que no es continuo en el origen. Entonces, de nuevo, al decir que no es continuo en el origen, lo que nos está diciendo es o el límite no existe o el límite es diferente de cero. Veamos entonces cómo nos va. Dice, si f no es continuo en 0, 0, 0, quiere decir que el límite de f cuando x y z tiende a 0 no existe o no es 0, ¿sí? Por este 0 de aquí. Porque recuerden ustedes, para que se dé la continuidad en el origen, debería darse que el límite sea igual a la imagen, es decir, debería darse que este límite sea igual a 0. Pero como nos dice que mostremos que no es continuo, quiere decir que este límite puede ser distinto de 0, ¿sí? O puede ser que no exista. Cualquiera de esas condiciones harían que falle esta condición. Es decir, si este límite no es 0, falla esto, o si este límite no existe, también falla esto, es decir, falla la condición de continuidad. Entonces vamos a tratar de demostrar que este límite o el límite de este campo f en el origen no existe. Para lo cual podríamos nosotros, qué sé yo, determinar los iterados, por ejemplo, ¿sí? Pero a ver, déjenme verlos. Con los iterados nos quedarían 0 todos los iterados y aparentemente con todos los iterados igual a 0 se cumpliría. Sin embargo, insisto, los límites iterados no nos permiten determinar el valor del límite. Entonces, sería imposible decir aquí, ¿no es cierto?, que el límite es 0. Pero los iterados ya así al ojo salen 0 y yo más bien lo que quiero es probar que esto no es 0 o que no existe. No me sirve de nada que 1, 2, 3 límites me salgan 0. Entonces me voy a ir por otro lado. Y para eso voy a determinar, o se determina o se plantea, ¿no es cierto? Se define la familia de trayectorias alfa de t es igual. Y de nuevo aquí, miren, va a surgir la pregunta de su parte. Bueno, ¿y cómo escoge la trayectoria? Primero tendré que escoger una trayectoria que pase por 0. Y ahora lo que voy a hacer es, eh, voy a tratar, ¿no es cierto?, de que estos puedan sumarse. Pero aquí tengo x al cuadrado y al cuadrado con z a la cuarta no podrían sumarse porque la potencia es diferente. Entonces, fácil. Voy a poner aquí t cuadrado y t. Entonces, ahora sí, miren que t está al cuadrado. Si yo le reemplazo por x, me queda t a la cuarta. Lo mismo con y me queda t a la cuarta y lo mismo con z me queda t a la cuarta. ¿Ya? Podríamos probar con esta. Sin embargo, cuando dije familia, voy a poner aquí una k.
Veamos cómo nos va. Esto no quiere decir que esto siempre nos va a llevar a una solución, ¿sí? O no quiere decir que esto nos va a ayudar a probar que el límite no existe o que no es cero. Se me ocurre, veamos qué pasa. Solo déjenme ver una cosita. Claro, yo podría coger sin K también, ya. Entonces se define la trayectoria. Cojamos solamente, por ahora sí, se define la trayectoria. Alfa es igual, ¿sí? A t cuadrado, t. Miren ustedes que si evalúan esto en 0, les quedaría 0, 0, 0, ¿no? Es decir, alfa de 0 es igual a 0, 0, 0. Cuando hagan límites por trayectoria es importante entender que aquí debería haber un t que al evaluarle nos debe al punto. Entonces eso es lo que vamos justamente a hacer. Y digo, f evaluada en alfa de t. Ahora, nosotros sabemos que queremos acercarnos al origen, pero no llegar al origen. Es decir, no queremos que sea igual a 0, 0, sino que esté cerca. Es por eso que vamos a utilizar esta definición de acá arriba. Y nos queda, en lugar de x y t cuadrado, nos queda t cuarta. Más. Y este cuadrado, z es t, es decir, si z es t, nos queda t al cuadrado y t cuadrado, t cuarta. Y acá también t cuarta. Y abajo nos vuelve a quedar x al cuadrado, que es t cuadrado al cuadrado, t cuarta, y cuadrado lo mismo, y z cuarta, que es t a la cuarta. Y miren que esto nos queda 3t a la cuarta sobre 3t a la cuarta, y esto es 1. Entonces el límite, cuando t tiende a 0, de 1 es igual a 1. Ahora, recuerden ustedes que cuando calculan límites iterados o límites por trayectorias, 1, 2, 3, 4, 20 trayectorias, no sabemos si el límite existe o no, ¿sí? Entonces, lo mismo voy a decir aquí. No se sabe si el límite existe o no. Pero en caso de existir, sería 1. ¿Por qué? Por la unicidad del límite, pues. Si el límite existe, el límite por todas las trayectorias debería ser el mismo. Yo no sé si el límite existe, quiere decir que puede ser que exista, puede ser que no. Pero en caso de existir, de ley tendrá que ser 1, por la unicidad del límite. Entonces, esta frase a mí, ¿no es cierto? El rato que calculo la trayectoria, perdón, el límite por una trayectoria y me sale el límite, yo sigo sin saber. Y si calculo por 2 trayectorias y me vuelve a salir 1, y si calculo por 10 y me vuelve a salir 1, yo no puedo concluir que el límite es 1. Les he dicho, ustedes pueden calcular el límite por 100 trayectorias y por las 100 les sale el mismo. Y no quiere decir que el límite tiene ese valor, porque puede aparecer una trayectoria 101 que cambia el valor del límite, y en ese caso no existe. Entonces, no importa por cuántas trayectorias ustedes determinen el límite, si les sale el mismo, ustedes no pueden concluir nada sobre el límite. Es decir, el límite por trayectorias nos sirve cuando el límite es distinto. Ahí sí, pues. Si por una trayectoria es 1 y por otro es 2, entonces definitivamente el límite no existe. En este caso es 1 y vamos a decir, no se sabe si el límite existe o no, pero en caso de existir sería 1. ¿Qué opciones me deja a mí esta frase? A mí esta frase me deja las dos opciones. La una opción es que el límite no exista. Esa es la una opción. Y la otra es que el límite exista, ¿no es cierto? Y sea 1. Esas son las dos opciones que tenemos. El límite no existe o el límite es 1. Pero miren que en ambos casos contradice la igualdad. Límite cuando x y z tiende al origen de f de x y z es igual a 0. Esto debería cumplirse para poder hablar de continuidad en el origen. Ahora, si el límite no existe, falla esta igualdad, no hay continuidad. Y si el límite existe es 1, aquí sería 1, y también falla la condición de continuidad. Entonces, en ambos casos posibles,
voy a poner en ambos casos no se cumple la condición de continuidad. En ambos casos no se cumple la condición de continuidad, entonces se verifica que f no es continua en el origen. ¿Ya? Y ahí se acaba el ejercicio. Ni siquiera hizo falta plantear una familia de, ¿cómo se llama? De trayectorias, ¿sí? Claro, con la familia de trayectorias probablemente vamos a determinar que el límite no existe. Sin embargo, miren ustedes, con una sola trayectoria he demostrado que el límite sería 1 o no existe. Y en ambos casos, en el caso de no existir o en el caso de ser 1, falla o no se cumple la condición de continuidad. Por ende, se verifica que f no es continuo en el origen. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, si no hay preguntas, pasemos al ejercicio 13. El ejercicio 13 nos dice que utilicemos un cambio de variable para determinar estos límites. Veamos si es fácil. No hemos visto nosotros en teoría lo que es el cambio de variable. Es un tema un poquito no sé si complejo, pero a veces necesito un poquito de maña para poder resolver eso. Lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, es que a una función de XY evaluada en una función de AB, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos hacer, es decir, cambiarle a estas variables de XY, por ejemplo, a otras dos variables AB. Igual, y calcular este límite cuando AB tienda al valor que tenga que tender. Eso es lo que queremos hacer, y queremos que este cambio de variable sea inyectivo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo voy a hacer esto, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, voy a hacer que, a ver, déjenme pensar. Claro, en este caso vamos a hacer que x sea igual a r por el coseno de teta y y sea igual a r por el seno de teta. Este cambio de variable súper específico, este nos ha generado discusiones por semestres y semestres, porque hay muchos libros que utilizan este cambio de variable, pero resulta que en el origen este cambio de variable no es inyectivo. ¿A qué me refiero? Miren ustedes que si yo cojo r igual a 0 y teta igual a 45 grados o pi medios o pi cuartos, lo que sea, miren que con tal que el radio sea 0, x y y serían 0. Es decir, si el radio se acerca a 0, estos dos se hacen 0, con el ángulo de 45. Pero ¿qué pasa con un ángulo de pi medios? Lo mismo. Con el ángulo de pi medios, con tal de que el radio se haga 0, x y y se hacen 0. Y si ustedes cogen un ángulo de 3 pi cuartos, no importa. Con que r se haga 0, x y y tienden a 0. Entonces este cambio no es inyectivo, es decir, hay varias preimágenes, ¿sí? Es decir, 0, pi cuartos tiene como imagen el 0, 0. 0,
pi medios tiene como imagen el 0, 0. Y así sucesivamente. 0 con cualquier valor de teta nos lleva al punto 0, 0. Y aquí no hay inyectividad, ¿sí? Aquí nosotros vemos que el 0, 0 tiene varias preimágenes. Sin embargo, para ejercicios sencillos como el que está planteado aquí, este cambio de variable puede funcionar. Entonces vamos a ver. Vamos a decir, cuando R y teta tiende a 0 y cualquier valor de teta, sin importar cuál sea, se tiene que X y Y tienden a 0, 0. ¿Sí? Miren que si el radio es 0, 0 por cualquier cosa se hace 0. Entonces, tanto X y Y tienden a 0. Entonces, se tiene, ¿no es cierto? Aquí tendríamos nosotros X cuarta más Y cuarta, X cuadrado más Y cuadrado. A esto le vamos a evaluar en R coseno de teta, R seno de teta. Y esto nos queda igual. En lugar de X cuarta nos queda, miren, R cuarta, coseno cuarta de teta. Y en lugar de Y cuarta nos queda R cuarta sobre el seno cuarta de teta. Dividido para los dos al cuadrado, es decir, R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta. Y miren ustedes que esto es igual. Aquí nos queda R cuarta por el coseno cuarto de teta más el seno cuarto de teta dividido la suma de R cuadrado con coseno al cuadrado y R cuadrado con seno al cuadrado, el coseno y el seno nos da 1 y nos queda R cuadrado. Y miren ustedes que esto es igual a R cuadrado que multiplica el coseno cuarta de teta más el seno cuarta de teta. Y ahora sí nosotros vamos a calcular el límite cuando R y teta tienden a 0 y teta tiende a cualquier cosa. O sea, le dejo como teta porque teta no importa. ¿Sí? Ese es un poquito el problema. ¿Sí? Y esto nos queda R cuadrado por el coseno cuarto de teta más el seno cuarta de teta. Y esto es igual. Miren ustedes que si R tiende a 0, R cuadrado se hace 0. O sea, aquí voy a aplicar el teorema del sándwich. Coseno cuarta y seno cuarta. Miren, coseno, el máximo valor que puede tomar es 1. Y el seno, el máximo valor que puede tomar es 1. Es decir, que este paréntesis no va a pasar más allá de 2. 2 por 0, 0. Y el mínimo valor que podría tener el coseno a la cuarta es 0. Y el mínimo valor que podría tener el seno a la cuarta es 0. Es decir, coseno a la cuarta nunca va a ser negativo, seno a la cuarta nunca va a ser negativo. Es decir, que este valor no va a bajar de 0. Y eso es relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible que los dos sean 0 al mismo tiempo. Entonces, este valor ni siquiera va a bajar hasta 0. Y es imposible que los dos sean 1 al mismo tiempo. Entonces, este valor no va a llegar a 2. Pero en teoría estaría entre 0 y 2. En teoría. ¿Ya? Y 0 y 2, sin importar qué valor yo tenga en este paréntesis, multiplicado por 0, porque R tiende a 0, esto es igual a 0. Y ese es el límite. ¿Sí? Ahí tienen el límite de x cuarta más y a la cuarta sobre la suma de cuadrados. Copien, por favor. Preguntas. Este quiere decir evaluado, ¿no? Es decir, x toma el valor de r coseno y y toma el valor de r seno. Es decir, esta función que depende de x, y, ahora evaluada en coordenadas polares. Listo, hagamos un ejemplo más, hagamos el ejemplo B.
Lo mismo, miren, vamos a utilizar el mismo cambio de variables. Es decir, aquí voy a utilizar, miren, x cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Entonces, x cuadrado sobre, veamos sobre cuánto está. Otra vez sobre la suma de cuadrados. X cuadrado más y al cuadrado con x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Noten ustedes que en el origen, si r tiende a 0, sin importar el valor del seno y el coseno, x y y también tienden a 0. Se tiene entonces, miren, r cuadrado por el coseno cuadrado de teta sobre... ya sabemos que la suma de cuadrados nos llevan a r al cuadrado y esto es igual al coseno cuadrado de teta. Entonces ahora sí se tiene el límite cuando r y teta tienden a 0 y teta del coseno cuadrado de teta. Y miren ustedes que esto es igual al coseno cuadrado de teta. Pero recuerden ustedes que teta toma distintos valores. Es decir, si alguien se aproximó al 0 con un ángulo de 45 y alguien se aproximó a 0 con un ángulo de 60, este valor les va a dar diferente. ¿Sí? Entonces aquí decimos el límite no es único, porque recuerden que teta es cualquier valor. Les había dicho, con tal que r sea 0, teta puede ser cualquier valor para llegar al origen. Entonces me doy cuenta que aquí teta, el límite depende de teta, entonces el límite no es único. Alguien puede decir, bueno, sí, con teta igual a 0, llego al origen. Y alguien dirá, con teta igual a pi medios, con que el radio sea 0, llego al origen. Entonces el límite no es único, por ende no existe. Listo. El límite de x cuadrado sobre la suma de cuadrados cuando x y tienden a 0, 0, no existe. Vamos al límite c. Lo mismo, ¿qué nos quedaría aquí? E elevado a la menos 1 sobre, ¿cuál es la suma de cuadrados? R al cuadrado. Dividido para el seno, x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado, la raíz de seno de r. ¿Sí, no? E elevado a la menos 1 sobre la suma de cuadrados, sabemos que la suma de cuadrados es r al cuadrado. Y abajo seno de x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado, la raíz es r. Entonces en el literal c, lo que vamos a calcular es el límite. Claro, insisto, todos están en 0, 0. Miren, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Porque en 0, 0, con que r sea 0, sin importar el valor del ángulo, se tiene 0, 0. Listo, entonces veamos, tenemos el límite de e a la menos 1 sobre r al cuadrado sobre el seno de r cuando r y teta tienden a 0 y teta cualquier valor. Miren ustedes que este límite es independiente de teta y yo le podría calcular como el límite cuando r tiende a 0 de e a la menos 1 sobre r al cuadrado sobre el seno de r. Y esto ustedes ya deberían poder calcular. ¿Sí? Si r tiende a 0, esto tiende a menos infinito. Y e a la menos infinito es 0. Y el seno, cuando r tiende a 0, el seno de 0 también es 0. Aquí tienen una indeterminación. ¿Pueden resolver esto por L'Hopital? Sí. Resuelvan y díganme cuánto es, por favor. O no existe también. Puede ser. Ya, rapidito calculen ese límite.
Tendrían que derivar esto, evaluar en 0. ¿Qué fue, chicos? ¿Cuánto sale ese límite? No tienen ni idea. Bueno, no importa. D. Literal D. Sería 3x cuadrado y sobre la suma de los cuadrados. Entonces, 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ojo aquí con estos ejercicios. Estos ejercicios no deberían darnos el mensaje que siempre que yo utilice este cambio de variable r cos teta, r sin teta, siempre vamos a llegar al resultado. O siempre vamos a poder determinar el límite. Aquí les queda un ejercicio interesante para que ustedes hagan. ¿Sí? Sería bueno que lo intenten como consejo, pero bueno. Mucho cuidado con el uso de esto, ¿no? Sí. Hay veces que ni siquiera nos lleva a ninguna idea el aplicar esto. Entonces son ejercicios muy específicos y yo los hago aquí porque en algunos libros les presentan este cambio de variable. Entonces, obviamente, yo también les quiero presentar, quiero que vean ustedes más o menos cómo funciona. Sin embargo, no es este el camino que se debería tomar para resolver un límite. Es decir, ¿puedo hacerlo? Sí. ¿Va a funcionar siempre o debo hacerlo siempre? No. Veamos, ¿no es cierto? Este con x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta, nos queda 3x al cuadrado, me quedaría r cuadrado, pero con y me quedaría r, entonces nos queda r al cubo, coseno cuadrado de teta, seno de teta. Dividido de nuevo, miren, para la suma de cuadrados, que nos queda r al cuadrado. Y esto es igual a 3r coseno cuadrado de teta, seno de teta. Entonces, si nosotros sacamos el límite, cuando r tiende a 0, y teta, bueno, no importa, nos queda 3r coseno cuadrado de teta, el seno de teta. Y miren ustedes aquí. El seno y el coseno varían entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 1. Es decir, que esto de aquí puede variar entre menos 1 y 1. Y habrá que ver, ni siquiera eso, pero digo, ¿no es cierto? Como máximo, entre menos 1 y 1. Pero R es 0, pues. Entonces, básicamente lo que tengo aquí es cualquier valor entre menos 1 y 1, en teoría, ¿sí? Por 0. Cualquier valor por 0, 0. Este límite es 0. Listo, entonces, en ciertos ejercicios nos podría servir este cambio de variable, no siempre. Entonces, cuando se encuentren en un libro con esto, funciona de esa manera. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, si no hay preguntas, paso entonces a la hoja 7. En la hoja 7 tenemos ejercicio 1.
Vale, esta hoja no sé si acabemos esta semana. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 9 ejercicios. Veamos cómo avanzamos. Supongo que ya han visto todos ustedes. Bueno, ustedes son mis alumnos en la clase de componente docente, la mayoría de ustedes, pero igual en las otras componentes deben haber visto ya la derivada de un campo. Entonces dice, dado este campo F, hallar la derivada en el punto A con respecto al vector Y, por definición, y a través del gradiente. Entonces, por definición tenemos, se tiene que el límite, perdón, se tiene que la derivada en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2 es igual al límite cuando h tiende a 0 del campo evaluado en A, es decir, en 1, 1, más h veces el vector, es decir, 1, 2, menos el campo evaluado en el punto, es decir, 1, 1, y todo esto dividido para h. Entonces vamos a calcular nosotros aparte, vamos a calcular f evaluado. ¿Cuánto es 1, 1 más h, 1, 2? Sumo primeras componentes y nos queda 1 más h, 1 más 2h. ¿Ya? Y miren ustedes que cuando ustedes evalúan f en x, y, resulta que la imagen es e elevado a la menos y, es decir, e elevado a la menos segunda componente. Y eso nos queda e elevado a la menos 1 más 2h. ¿Ya? Listo, hasta ahí tienen ustedes f evaluada en A, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que esto es el límite de f evaluado en A más hy menos f de A sobre h. Entonces aquí estoy haciendo f de A más hy, aquí está A más hy, que ya al rato que suman primera componente con primera componente y segunda con segunda, tenemos esto. Después tienen ustedes f evaluado en el punto, que sería el punto 1, 1. F de A, estoy calculando f de A. Y f de A es igual a e a la menos 1. Listo. Entonces nosotros tenemos f de 1 más h, 1 más 2h, menos f evaluado en 1, 1, sobre h, esto es igual a e a la menos 1 más 2h, menos e a la menos 1, todo esto sobre h. Y tendremos que resolver este límite. No sé si a esto le podemos nosotros acomodar un poquito más. Podríamos ponerlo de esta manera. Podríamos decir e a la menos 1, que multiplica e a la 2h menos 1, sobre h. Vean por favor esto para continuar. Inge. Profe, Dime. el exponente, o sea, no afectaría todo, sería menos 1 menos 2h. A ver. Ay, sí, correcto. 1 menos 2h, gracias. 1 menos 2h y aquí 1 menos 2, correcto. ¿Ya? ¿Alguna cosa más? Aquí estoy aplicando esto, ¿no? E elevado a la A más B es igual a E a la A, E a la B. Misma base, se suman los exponentes. Entonces aquí miren, tengo la suma de exponentes, entonces cojo con la misma base, le separo y le saco como factor común. Listo, ahora sí. Tenemos que f' evaluado en el punto A con respecto al vector y, que ya sabemos cuáles son, ¿no? A es el punto 1, 1, y es 1, 2. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de e a la menos 1 que multiplica e a la menos 2h menos 1 sobre h.
Y miren ustedes que esto es igual a e a la menos 1, porque e a la menos 1 es una constante, y ustedes tienen el límite cuando h tiende a 0, de e a la menos 2h menos 1 sobre h, igual. Miren ustedes que si h tiende a 0, e a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Entonces aquí tienen un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Rapidito, denme el resultado, por favor. A ver, chicos, trabajen ese límite. Un minuto, denme el resultado. Profesor, me salió menos 2d a la menos 1. Menos 2d a la menos 1. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes. Si ustedes derivan este 1, se les hace 0. A este h se les hace 1. Y les quedaría básicamente la derivada de esto, que es menos 2e a la menos 2h. Evaluado esto en 0, se les hace 1 y les queda menos 2. Correcto. Entonces, ahí tienen, miren ustedes, la derivada, ¿sí? La derivada del campo f en un punto A dado con respecto a un vector y dado. Ahora, dice por definición y con el vector gradiente. Entonces, ahí está por definición, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver con el vector gradiente. Y tenemos, miren, f' en un punto A con respecto a un vector y es igual al gradiente de f en el punto A, producto punto el vector y. Entonces, miren ustedes, con f evaluado en xy, que es igual a e a la menos y, se tiene que. Entonces, lo primero que deberíamos nosotros hacer es determinar el vector gradiente. Pero normalmente el vector gradiente le determinamos en un punto cualquiera. Entonces, vector gradiente de f, ¿sí? De este campo f, en cualquier punto x, y. Atendamos. ¿Qué es el vector gradiente? No se olviden, el vector gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces, yo voy a derivar este campo con respecto a x, tomando en cuenta que y es una constante, y vamos a derivar este campo con respecto a y. Entonces, miren, la derivada de este campo con respecto a x es 0, porque aquí ni aparece x. Entonces, si y fuera una constante, todo esto para x es una constante, la derivada es 0. Ahora sí, la derivada con respecto a y nos queda menos e a la menos y. Entonces, de aquí, miren ustedes que el gradiente de f evaluada en el punto A, que es 1, 1, nos queda igual a 0, menos e a la menos 1. Ya. Aquí voy a poner con A igual 1, 1 y Y igual a 1, 2. Copien por favor esto y háganme cualquier pregunta en caso de tener. Listo, entonces miren, insisto, ¿no es cierto? En lugar de hacer sacar la derivada con el límite, que es la definición, vamos a hacerlo, entre comillas, por tabla. Entonces, nos queda el gradiente en A por el vector Y. Para eso, primerito debería sacar el gradiente en cualquier punto y luego evaluarle en A. En cualquier punto, ¿no es cierto?
el vector gradiente está formado por las derivadas parciales. Aquí no aparece x, la derivada es 0. Y con respecto a y, miren que es menos e a la menos y. Evaluado en 1, 1. ¿Qué quiere decir? Donde se encuentren a una x le evalúan un 1, o sea, le reemplazan con 1, y donde tengan y también, por ser el 1, 1. Entonces nos queda 0, y aquí nos queda e a la menos 1. Finalmente, la derivada de f en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2 es igual al gradiente de f en el punto 1, 1 producto punto 1, 2. Y esto es igual, ya tenemos el vector gradiente en el punto 1, 1. El vector gradiente es 0, menos d a la menos 1. Y esto en producto punto por 1 y 2. El 1 se hace con el 1 con 0, 0. Y el otro nos queda menos 2d a la menos 1, que es exactamente lo mismo que teníamos arriba. Entonces, estas son las dos formas en las que nosotros vamos a resolver las derivadas de un campo. ¿Alguna pregunta, chicos? Fácil, ¿no es cierto? Sí. Listo. Vamos viendo los demás ejercicios. Vamos a ver ejercicio 2. Dice, dado el campo escalar f de Rn en R, donde a cada x le corresponde la norma de x, no es la norma, no, la norma de x elevado a la n, calcule la derivada para cualquier a y para cualquier y. Alguien dirá, ¿y este x? El rato que ustedes tienen que x está en Rn, ¿qué quiere decir? Que x, ¿sí?, tiene n componentes. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Quiere decir, ¿no es cierto? Aquí tenemos que entender que x pertenece a Rn y tenemos que entender entonces que x tiene una componente 1, tiene una componente 2, una componente 3 y así sucesivamente tiene n componentes. Entonces, miren ustedes que si le evalúan f de x, ¿qué nos dice? La norma elevado a la n. ¿Cuál es la norma de un vector? Todas sus componentes al cuadrado elevado a la 1 medio. Esa es la norma, pero está elevado a la n, entonces queda elevado a la n medios. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Insisto, ¿no? F va desde Rn, es decir, x es un vector de n componentes y la imagen es la norma elevado a la n. ¿Cuál es la norma de un vector? La suma de sus componentes al cuadrado a la 1 medio, es decir, la raíz. Pero como está elevado a la n, aparece este n de aquí. Listo, entonces miren ustedes, se tiene que f, ¿sí?, la derivada de f en un punto A con respecto a un vector y es igual al gradiente de f en A punto y. Entonces, de aquí nosotros lo primerito que necesitamos es sacar el gradiente de f en cualquier punto x. Listo, entonces miren, ¿cuál es el gradiente de f? El gradiente de f es, o está formado por todas las derivadas parciales. Recuerden, ¿cuáles son las derivadas parciales? Es decir, vamos a derivar esto con respecto a x1, después vamos a derivar esto con respecto a x2 y así sucesivamente. ¿Cuál será la derivada con respecto a x1? Primerito, me toca derivar todo esto que está la n sobre 2. Entonces, baja n sobre 2 y nos queda n medios, que multiplica todo este paréntesis elevado a la n medios menos 1. Hasta ahí derivado el paréntesis, ¿no es cierto? Y por la regla de la cadena, voy a derivarlo de aquí adentro con respecto a x1. La derivada de x1 al cuadrado es 2x1. x2 derivado con respecto a x1, 0. x3 derivado con respecto a x1, 0. xn derivado con respecto a x1, 0. Hasta ahí tienen ustedes la primera derivada parcial.
Ahora, con respecto a x2, de nuevo nos toca derivar primero el paréntesis. Entonces, de nuevo, n sobre 2, todo este paréntesis elevado a la n sobre 2 menos 1, que multiplica, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a x2? Este se hace 0, todos se hacen 0, excepto este que nos quedaría 2x sub 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Miren ustedes que de aquí nosotros podríamos sacar como factor común. Primero se nos va a eliminar siempre el 2, miren, el 2 y el 2. Y podríamos sacar n, que multiplica todo este paréntesis, ¿no? Elevado a la n sobre 2 menos 1, que multiplica, miren, este n y este paréntesis ya salió, el 2 se eliminó y nos queda x1, x2, x3, hasta xn. Por favor, copien eso, ¿sí? Si tienen preguntas, me las hacen. De nuevo, ¿no? Es un campo que va de Rn en R. Tiene elementos de X que están en Rn, entonces X tiene N componentes. Su imagen son, hasta N, o sea, todo este paréntesis elevado al 1 medio, esa es la norma. Elevado a la N nos queda N sobre 2. Voy a derivar esto con respecto a X1. Entonces, ustedes, por ejemplo, con respecto a X1 pueden imaginarse lo siguiente. X al cuadrado más 1 más 2 más 3 elevado a la n sobre 2. ¿Cómo derivarían esto? Baja este n sobre 2, se resta 1 y por regla de la cadena derivan lo de adentro que les queda 2x. ¿Sí? Ya, todos tienen en común este n y n sobre 2 menos 1. Veamos ahora evaluado en A. Veamos entonces, vamos a ver el gradiente de f evaluado en A. Igual, n, ¿aquí qué nos queda? ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí, miren, es este paréntesis de A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, más A3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta AN al cuadrado, elevado a la N menos 2 sobre 2. ¿Sí? Sumé, N medios menos 1, sumé y nos queda N menos 2 al cuadrado. Y aquí nos queda, miren, en lugar de X1, A1, A2, y así sucesivamente hasta AN. Es decir, esto es evaluado en X, ahora le estoy evaluando en A. Donde tenga X1 pongo A1, donde tenga X2, A2 y así sucesivamente. Miren ustedes que esto es N. Si ustedes cogen todo este paréntesis con el 1 medio, les queda la norma de A. La norma de A y esto elevado a la N menos 2. Porque esta fracción 2 con todo este paréntesis es la norma de A. Miren, todas las componentes de A al cuadrado elevado a la 1 medio. Eso es la norma de A. Y todo eso nos queda n menos 2. ¿Qué es esto de aquí? Este es el vector A. Finalmente, f' en cualquier punto A con respecto a cualquier vector y es igual al gradiente de f en A punto y esto es igual a n por la norma de A elevado a la n menos 2 que multiplica A punto y. Es decir, este es el gradiente hasta A punto y. N es un escalar, la norma es un escalar y A punto y es un escalar. La derivada de un campo escalar es un escalar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esto, chicos?
¿Está claro? Bueno, pero miren más o menos, ¿no es cierto? La idea, ¿no? Es decir, tengo la derivada, es igual al gradiente en el punto, por el vector. Para sacar el gradiente en el punto, primero saco el gradiente en cualquier valor xy y después le evalúo en el punto. Lo mismo estoy haciendo acá. Estoy sacando el gradiente de f en cualquier punto x. ¿Cuántas componentes tiene? N. Entonces esto está en función de xn. Ahora sí que ya tengo el gradiente en cualquier punto, le evalúo en el punto A. Y a eso le hago un punto y, es decir, le multiplico por el vector y ya tenemos la derivada. Listo. Preguntas. Bueno, hagamos un ejemplo de esto. Ejemplo, pensemos que tengo f que va desde R3 hasta R, que depende de x, y z hasta xy cuadrado más, no sé, por z al cubo, por ejemplo. Entonces, miren, ustedes tienen el gradiente de f. En cualquier punto x, y, z es igual. La derivada de esto con respecto a x es y cuadrado. La derivada con respecto a y es 2xy y la derivada con respecto a z es 3z al cuadrado. Entonces, si ustedes quisieran determinar, por ejemplo, f' en el punto 1, 2, 3 en dirección, o con respecto más bien, 1, 2, 3, con respecto al vector 3, 1, 1, esto sería igual al gradiente de f evaluado en 1, 2, 3, producto punto, 3, 1, 1. ¿Cuánto es el gradiente evaluado en 1, 2, 3? Primero dice la segunda componente al cuadrado, es decir, 4. Después el doble producto de las dos componentes. 1 por 2, 2 por 4. Y después dice 3 veces la otra componente al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Y esto por 3 por 1 y por 1. Entonces nos queda 4 por 3, 12. ¿Sí? 4 por 1, 4 y 12, 16. 16 más 27, 43. Esta es la derivada con respecto a y. Ahora saquemos la derivada en dirección de y. O la derivada direccional, que nos quedaría f' en el punto 1, 2, 3, en dirección de y, que sería 3 sobre. ¿Cuál es la norma de 3, 1, 1? 11, ¿no es cierto? 9, 1 y 1, 11. Entonces, raíz de 11, 1 sobre raíz de 11, 1 sobre raíz de 11. Entonces, esto es igual al gradiente de f en 1, 2, 3, que multiplica 3 raíz de 11, o si quieren más bien así, 3, 1, 1 sobre la raíz de 11. Y esto es igual a 4, 4, 27, que multiplica 3, 1, 1 sobre la raíz de 11. Como ya tenemos nosotros el producto punto, nos queda 43 dividido para la raíz de 11. Y ahí tienen ustedes la derivada con respecto a y la derivada en dirección de y. Ya, copien y seguimos con la hoja de ejercicios.
Listo, veamos entonces ahora. Tenemos el ejercicio 4. Veamos. Aquí sí necesito que me ayuden con una calculadora, ¿sí? Por algunas cosas que hay que hacer. Pero primero quiero que entendamos el ejercicio. Dice, un par de matemáticos, economistas, científicos, lo que sea, modelaron la economía de Estados Unidos, ¿sí? Con este campo, ¿sí? Donde decían que el... Espérense un ratito. Ya, entonces modelaron la producción, ¿sí? Entonces este par de matemáticos modelaron la producción ¿en función de qué? En función de la cantidad de mano de obra y la cantidad de capital. Entonces, claro, ustedes tienen, llevando esto a un ejemplo simple, ustedes tienen una fábrica y todo dependerá de cuántas personas estén trabajando y de cuánto capital se haya invertido, ¿no es cierto? Si se invirtió capital para 2 máquinas y ustedes tienen 30 personas, la producción va a tener cierto nivel, pero si ustedes tuvieron dinero para invertir en 30 máquinas también va a cambiar, pero si ustedes solo contrataron a 2 personas, ya, y así, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que la producción depende de la mano de obra y del capital que está invertido para tal producción. Listo. Entonces aquí primero nos dice determine las derivadas parciales de P. Entonces vamos a ver. Vamos a sacar las derivadas parciales de P. Entonces, primero, la derivada parcial 1 de P en cualquier punto V. Miren ustedes que siempre hablo yo del punto donde estoy haciendo la derivada. En este caso es un punto cualquiera. Pero esto, ¿qué representa esto? Esto representa la derivada del campo P en un punto cualquiera V en dirección del vector 1, 0. Esto representa la derivada parcial 1. Entonces miren ustedes que está indicado el punto y este 1 automáticamente nos indica el vector. Entonces para una derivada siempre tienen que utilizar punto y vector. La derivada parcial 1 es derivar este campo, ¿sí? En función de u. Entonces, si ustedes derivan u, el 0,75 baja por 1, les va a quedar 0,75. 75. ¿Alguien me da multiplicando, por favor, 0,75 por 1,01? Y aquí nos queda por u, 0,75 menos 1 menos 0,25 por b elevado a la 0,25. ¿Alguien me confirma este valor, por favor? Sí, está bien. Sí, está bien. Ok, gracias. ¿Ya? Y vamos a ver la derivada parcial 2 de P en cualquier punto V. Entonces ahora vamos a derivar con respecto a B, baja el 0,25 y nos quedaría lo mismo, ¿no? 0,2525. Ahora U es una constante, se mantiene 0,75 y en cambio B, 0,25 menos 1 menos 0,75. ¿Cómo entiendo yo las derivadas parciales? Miren, chicos, yo entiendo la derivada parcial, o deberíamos entender la derivada parcial, como la variación de un campo con respecto a la variación solamente de una de las variables, ¿sí? Es decir, esto de aquí representa cómo cambia la producción con respecto a la mano de obra. Y la segunda, al capital. Entonces, esto yo veré, ¿no es cierto?, como producción sobre mano de obra. Es decir, cómo cambia la producción con respecto a la mano de obra. Y la segunda derivada yo le veré como el cambio de la producción con respecto al capital. Así interpreto yo las derivadas parciales.
cómo cambia un campo si solamente una de sus variables varía. ¿Ya? Haciendo un paréntesis, aquí esta parte voy a borrar, no es muy importante. Ustedes están en una montaña y ustedes están en un punto A y están acá, arriba en la montaña. ¿Qué representan las derivadas parciales? Las derivadas parciales representarían, por ejemplo, cómo cambia la altura si solamente me muevo con respecto al eje X, es decir, perdón, al eje Y, ¿no? ¿Ya? Si desde A me muevo solamente en dirección Y, ¿cómo cambia la altura? Claro, cuando yo hablo de montaña, quiere decir que estoy representando la altura, es decir, la altura en la que estoy parado depende de la base, es decir, de este par ordenado. Entonces, si yo me muevo solamente en X, miren, en Y, perdón, miren que X se mantiene constante, ¿cómo cambia la altura? Entonces, esto me indicará, qué sé yo, 5. Entonces, 5 metros en la altura por cada metro que yo me mueva en Y. Eso representa, claro que metro con metro se elimina y nos queda solamente 5. Pero, ¿qué representa este 5? Representa que yo ganaré 5 metros de altura por cada metro que me mueva en dirección Y. Ahora, si ustedes se mueven en dirección X, entonces, qué sé yo, llegan hasta acá, no sé, y llegan a esta altura. Entonces, aquí, qué sé yo, menos 3. ¿Qué quiere decir? Que la altura cambia, baja en 3 metros por cada metro que ustedes se muevan únicamente en X. Entonces, esto será. La altura disminuye en 3 metros por cada metro que yo me muevo en X. Claro, esto se elimina y la pendiente es menos 3. Pero ¿cómo entiendo entonces las derivadas parciales? La variación del campo con respecto a una sola variable. Entonces aquí lo que yo tengo en las derivadas parciales es cómo varía la producción por cada unidad de mano de obra que cambio. Y acá, cómo varía la producción por cada unidad de capital que nosotros variemos. ¿Ya? ¿Algún comentario aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos al literal B. Dice, encuentre la productividad marginal. Esto de productividad marginal es el cambio de la producción. Es decir, si yo produje 100 y luego produzco 101, aquí la producción marginal es 1. Es decir, ¿cuánto produje con respecto a la cantidad anterior? Entonces, por ejemplo, si yo normalmente todos los días produzco 100 y un día produzco 1, esa producción marginal, perdón, si todos los días produzco 100 y luego produzco 101, la producción marginal es 1. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto varió mi producción? Entonces, aquí me está diciendo, encuentre la variación de la producción con respecto a la mano de obra y a la productividad marginal del capital, es decir, básicamente cómo varió la producción con respecto a la mano de obra y cómo varió la producción con respecto al capital, ¿sí? En el año 1920, cuando la unidad de mano de obra era 194 y la unidad de capital era 407, y comparar con estas cantidades de acá. Entonces, veamos. En 1920, la mano de obra y el capital eran igual a 194 y 407. Mientras que en 1899, la mano de obra era 100 y el capital también era 100. Ay, perdón. Mano de obra y capital eran 100 cada uno. Entonces, claro, miren, si quieren verlo de esta manera, en 1899 la mano de obra era 100 y aumentó a 194. Mientras que en 1899 el capital era 100 y después aumentó
a 407. ¿Ya? Comparemos. Vamos a calcular aquí, hacer una tabla. Y vamos a calcular aquí la derivada parcial 1 y aquí la derivada parcial 2. Y les voy a hacer el análisis de qué representa esto. Es decir, la productividad marginal nos indica cómo varía la producción, cuánto aumenta o cuánto disminuye. Por favor, díganme ustedes, evalúen esto en 194. Más bien voy a hacer así, espérense un ratito. 1899, voy a poner acá 194 y acá 407. Y aquí vamos a poner 100. Para ir en orden, ¿no? Y aquí esto es 1920. Listo. Entonces, esto de aquí representa justamente la variación de la producción con respecto a la mano de obra. Esto es la producción marginal. Es decir, qué sé yo, me sale 100 producción por mano de obra. ¿Cómo interpreto este 100? Que la producción aumente en 100. No sé cómo se mida la producción. Qué sé yo, la producción se medirá en número de cajas, la producción se medirá en litros de leche, no importa. 100 unidades de producción, 100 cajas. ¿Cómo interpretaría yo 100 producción por mano de obra? Que por cada unidad de mano de obra que se aumente, mi producción aumente en 100. Entonces, si yo estoy produciendo litros de leche, por ejemplo, yo entenderé, miren, por cada persona extra que se contrate o por cada unidad de mano de obra que se contrate, mi producción aumenta en 100 litros. Alguien dirá, pero la producción siempre va a aumentar con la mano de obra. No. A veces la mano de obra puede hasta estorbar, es decir, habrá que ver cuál es el análisis, pero en términos generales, la idea es esta, ¿no es cierto? ¿Cómo entender si una derivada parcial me sale 100? Entonces entenderé que por cada unidad de mano de obra mi producción aumenta en 100. ¿Qué tal si me sale menos 100? Entenderé que por cada unidad de mano de obra que se aumenta, mi producción disminuye en 100. Listo, por favor. Derivada parcial 1 evaluada en 100. Rapidito. $0.7575. Ya, 0.7575. ¿Y cuánto le sale la derivada parcial 2 evaluada en 100? 0.2525, ¿no es cierto? Porque misma base, se suman los exponentes, me sale 1 y me queda solamente la constante 0.25. Ya. Ahora, díganme, ¿cuántos son las derivadas parcial 1 y 2 en el año 1920? Evaluadas en 194.407. $0.91. 0.91 y la derivada parcial 2 evaluada en este punto de aquí, es decir, 194 y aquí 407 evaluados cada uno de estos potencias multiplicados por 0.25, 0.25. $0.14. 0.14. Ya, hagamos un análisis de esto. El análisis voy a hacer yo por año y por variable. ¿Ya? Entonces voy a decir, miren, en 1899, la producción, es decir, miren, el hecho de que los 4 sean positivos quiere decir que con cualquier aumento de capital o de mano de obra, la producción aumentaba. Insisto, ¿cómo entiendo 0.7575? Que la producción aumentó, ¿sí? En 0.75 creció con respecto a la mano de obra, ¿sí? Aquí también creció con respecto a la mano de obra. Aquí creció con respecto al capital, es decir, si se le metía más capital al sistema, la producción aumentaba igual acá. Listo, entonces en 1899, miren ustedes que la producción
aumenta a una tasa mayor, esto es 1899, ¿no? A una tasa mayor si se aumenta la mano de obra. ¿Sí? Miren ustedes que aquí, si ustedes aumentan la mano de obra, su producción aumenta en 0,75, crece. Mientras que si ustedes aumentan el capital, solamente crece a un ritmo de 25. Entonces, en ambos años, porque en 1920 pasa lo mismo, miren. Si ustedes aumentan la mano de obra, su producción aumenta a un ritmo de 0,91. Es decir, si ustedes producían, bueno, su producción aumenta en 0,91. Si ustedes producían un valor de litros de leche, ahora producen 0,91. Está creciendo a un ritmo de 0,91. Y en cambio, si invierten, o sea, si aumentan capital, les sale 0,14. ¿Alguien corroboró estos valores, por favor? Sí, profesor. Sí, Sí, ok. Listo. Entonces, miren, en 1800, vamos a poner acá, en ambos años, la producción aumenta a una tasa mayor si se aumenta la mano de obra. ¿Ya? Este valor de aquí no sé. Si le salió 0,14, bueno, está bien. Listo. Entonces, miren ustedes que en ambos años el crecimiento, ¿sí?, de la producción es mayor si se invierte en mano de obra. Listo. Ahora vamos a ver, miren. Ahora, si nosotros nos fijamos en la primera variable, aquí tenemos un crecimiento mayor. Es decir, que en 1920 la producción aumenta más con respecto a la mano de obra. Es decir, la mano de obra en 1920 es más importante, porque en 1920 la mano de obra me hace crecer a un ritmo de 0,91, mientras que en 1899 la mano de obra me hace crecer a un ritmo de 0,75. Pero miren ustedes que en 1899 la producción aumenta más con respecto al capital. Miren ustedes que en 1899 el capital o la unidad de capital me hace crecer la producción en 0,25, mientras que en 1920 el capital me hace crecer a un ritmo de 0,14. Es decir que en 1899 el capital fue más importante que en 1920. Mientras que en 1920 la mano de obra es más importante que lo que fue en 1899. ¿Ya? Entonces, en ambos años, ¿sí?, comparando producción y capital, perdón, mano de obra y capital, siempre la mano de obra fue más importante. Y comparando año a año, en 1920, la mano de obra aporta más que en 1899. Mientras que, hablando en términos de capital, el capital aporta más en 1899 que en 1920. ¿Alguna pregunta, chicos? Y ese es el análisis, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes eran empresarios y decían, miren, no sé si poner más mano de obra o poner más capital, entonces aparentemente el crecimiento es mejor con la mano de obra.
Vamos a literal C. Literal C nos dice, en el año 1920, ¿qué producción tendría más beneficio? ¿Un incremento en la inversión en el capital o un incremento en el gasto de mano de obra? O sea, en 1920, el empresario dice, no sé qué hacer, si ponerle más capital a mi empresa o gastar más en mano de obra, o traer más gente para el trabajo. Entonces, yo hago este análisis y digo, miren, si yo meto más mano de obra, mi producción crece a un ritmo de 0.91. Mientras que si yo meto capital a la empresa, la producción crece a un ritmo de 0.14. La pregunta es, ¿qué preferimos hacer? ¿Crecer a un ritmo de 0.91 o crecer a un ritmo de 0.14? La respuesta es fácil. Quiero crecer a un ritmo de 0.91. Entonces, con el aumento de mano de obra, se evidencia un mayor aumento de producción, o un mayor, sí, un mayor crecimiento de producción que con el aumento de capital. Preguntas, chicos. Miren, esta es una aplicación bastante interesante de las derivadas parciales. Y entender qué representa una derivada parcial. Entonces, una derivada parcial representa la variación del campo con respecto a una sola variable. Entonces, yo aquí, con este cuadro, nosotros podemos hacer el análisis, ¿no? Listo. Copien, por favor. Y sigamos con el siguiente ejercicio. El 5, similar a lo que ya hicimos, miren ustedes. Dado f, ¿sí? Que es el producto punto de un vector a por x, no se olviden, x tiene n componentes. Y como a es elemento de Rn, también tiene n componentes. Aquí tienen ustedes el producto punto de dos vectores que tienen n componentes, que obviamente el producto punto es un escalar. Y les dice determinar el gradiente. Entonces, para el gradiente tendrán que ponerse a derivar con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a xn, ¿sí? Y llegar a esta solución de acá. Este es un ejercicio fácil, pero interesante. Este de aquí no está marcado. Sin embargo, les explico unas cositas aquí. Miren, límites, creo que creo que debería estar claro en este punto el tema de límites, ¿no? Es decir, tenemos el límite que se debe calcular por la definición, no lo hacemos, vamos a tratar de mostrar que no existe con los iterados, con límites por trayectorias, y bueno, y sabemos cómo interpretar cada resultado que tengamos con esto. Después de eso viene la derivada. La derivada conjuntamente con el gradiente tiene varios detalles, entonces yo sí les recomendaría que le presten atención, es decir, si ustedes esperan en serio que después de una clase de componente docente, llegar directo a la clase de componente práctico y ya está,
En este tema no. En algunos temas probablemente sí. En este tema particular no. Sí, en este tema hay detalles que hay que tomar en cuenta, detalles pequeños que deberíamos tener cuidado. Entonces aquí yo sí les recomiendo que revisen la parte de teoría, revisen esto. Al menos hasta esto va a ser la evaluación de la próxima semana. No en el componente práctico, ya hablaremos de esto, pero en el componente docente la siguiente semana hay examen. Ya mañana en la clase de teoría vamos a hablar del tema, pero ya deberíamos ir nosotros pensando en eso. Entonces, por favor, vamos revisando estos detalles pequeños. Vamos viendo los ejercicios que están resueltos aquí. Escríbanme si tienen preguntas, si no pueden. Si algo no está claro, por favor, conversen y díganme cómo podemos subsanar eso, ¿no? Les dejo planteados estos ejercicios. Sea F un campo escalar diferenciable, tienen ustedes A, U y B. Se tiene la derivada de la función en el punto A. A ver, se tiene que, entonces vamos a ver, se tiene que la derivada f' en el punto A en dirección al punto U. Entonces, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos la definición de derivada con respecto a un vector y con dirección de un vector. Pero aquí dice con dirección al punto U. ¿Cómo interpreto esto? Miren. Ustedes tienen por aquí el punto A. Y ustedes tienen por acá el punto U. Una cosa es decir, en dirección de U, esta sería la dirección de U, es decir, U sobre la norma de U. Pero aquí no nos dice la dirección de U, aquí nos dice, se tiene que la derivada de la función en el punto A en dirección al punto U, Si nos diría solamente en dirección del punto U, sería esto, dirección de U. Pero nos dice dirección al punto U. Es decir, que desde el punto A se dirigen hacia el punto U. Entonces esta es la dirección a U. Entonces, una cosa es la dirección de U y una cosa es la dirección al movernos hacia U. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo encuentran ustedes la dirección de este vector verde? U menos A sobre la norma de U menos A. Dirección de U, solo es el vector U, entonces la norma de U, el unitario de U es U sobre la norma. Pero si ustedes dicen la dirección desde A hacia U, entonces la dirección es de este vector verde de aquí, que se saca con la diferencia. Entonces dice, se tiene que la derivada en función del punto A en dirección a U es 2 y la derivada del campo en el punto A en dirección al punto B de nuevo es menos 2 al punto B. Con esa información, determinar el gradiente de f en A y calcular la derivada de f en dirección al punto 4,6. Revisar este ejercicio, ¿no? Escribirán por ahí, revisar. Ustedes tienen las soluciones en sus hojas de ejercicios. Con estas ideas que les doy y con la solución, este ejercicio debería quedar claro. Después viene el ejercicio 7, que dice sea F, ¿no es cierto? Determinar la razón de cambio de F. Esto razón de cambio ¿sí? Esta razón de cambio yo la entiendo como una pendiente, como la tangente. Esto lo entiendo como una derivada direccional. Entonces, como es derivada direccional y ustedes tienen el vector b, que es el vector 1 menos 1, 1, ustedes tendrán que utilizar 1 menos 1, 1 sobre la raíz
de 3. Es decir, ustedes van a calcular f' en el punto A con respecto, perdón, con el unitario de B. ¿Por qué con el unitario? Porque es una derivada direccional. ¿Por qué? Porque dice razón de cambio. ¿Sí? Entonces aquí está fácil, ¿no? Gradiente de f le evalúan en 1, 3, 2 y a eso le multiplican por el vector 1 menos 1, 1 dividido para la norma de 3 porque queremos que este sea unitario porque es una derivada direccional. Ya, con estas ideas podrían hacer también el ejercicio 7. Ahora sí veamos el ejercicio 8. Ejercicio 8 y que me quede tiempo para hacer el 9, que hice del ejercicio anterior. Y el miércoles haríamos 10, 12... Bueno, lo que avancemos. Hagamos el 8 primero. Pongan atención aquí, por favor. Igual algunas ideas. Es decir, yo no le veo difícil a la derivada. La derivada es demasiado fácil. F' en A, B es igual al gradiente de F en A punto B. Y este gradiente no es más que algunas derivadas y ya está. Pero la interpretación de cuándo utilizar unitario, cuándo no utilizar, cuándo hacer la resta, esas cositas deberíamos ir tomando en cuenta. Dice, se detectó una explosión nuclear en un lugar indeterminado. Ya, entonces aquí, ¿no es cierto? Están por ahí y hubo una explosión por aquí. No saben dónde, pero más o menos por aquí hubo una explosión. Ya, dice. Para lo cual se envía dice, se detectó una explosión nuclear en un lugar indeterminado. El equipo especializado trata de buscar el origen de la explosión, o sea, dónde fue la explosión, para lo cual se envía un dron con materiales de medición. A partir de un punto de referencia, es decir, vino el equipo, ¿no es cierto?, y dijo, aquí vamos a hacer nuestra base. Y ese es el punto de referencia. ¿Ya? Es decir, este es el origen. Alguien va a decir, profe, ¿por qué poner el origen? No importa, el equipo cogió, puso aquí la base y esa base es nuestro origen. Entonces, cualquier cálculo que vayamos a hacer es desde aquí. ¿Ya? ¿Qué nos dice este? Para lo cual se envía un dron con materiales de medición. A partir de un punto de referencia, el dron se desplaza. Entonces vamos a pensar que el equipo se puso de tal forma que acá es el norte y acá es el este, ¿no? Acá el sur y acá es el oeste. Listo. Entonces, primero, ¿qué dice? A partir de un punto de referencia, el dron se desplaza 1 metro al norte. Es decir, se desplaza en esta dirección. Se desplaza 0,1. ¿Desde dónde? Desde el origen. Y detecta que la radiación aumenta 0,1 SB. Entonces, desde el origen se desplaza con respecto al vector 0,1 y la variación de la radiación es 0.SB. Y aquí debería ser 0,1 SB por metro. Porque es la variación. La radiación se mide en SB. Si me preguntan qué es, la verdad es que no sé. Ahí nos tocará ir, ¿no es cierto? Acá a ver unidad, ¿no es cierto? Unidad SB de radiación. Ya, julio por kilogramo, entonces dice, ¿no es cierto? El sievert es la unidad de equivalencia de dosis de radiación. Sievert, ¿ya? Entonces quiere decir que el dron aquí experimentaba cierta radiación. ¿Cuánto? No sé. Pero el rato que se mueve hacia acá, la variación aumenta a razón de 0,1 sieverts por metro. O sea, en teoría, si yo podría moverme hacia acá 10 metros, la radiación aumentaría en 1 sievert. Pero en teoría, porque acuérdense ustedes que la variación es instantánea.
Y siempre les pongo el ejemplo del carro. Ustedes van en un carro y el tacómetro les marca aquí 80 kilómetros por hora. Quiere decir que si ustedes caminarían 1 hora por aquí, ustedes avanzarían 80 kilómetros. En teoría, ¿por qué? Porque tal vez acá adelante frenan, tal vez acá aceleran, tal vez aquí se detienen, no sabemos. Pero en teoría, si su carro seguiría avanzando a este ritmo, en la próxima hora ustedes avanzarían 80 kilómetros. En teoría, si su carro sigue avanzando 80 kilómetros por hora, en 2 horas avanzarán 160 kilómetros. Lo mismo acá. El dron se para aquí, tiene cierta radiación que no sabemos, no nos interesa tampoco, pero se mueve un poquito hacia adelante y su radiación aumenta en ritmo de 0,1 sieverts por metro. En teoría, si ustedes podrían avanzar 10, aumentaría 1 sievert. Si ustedes avanzarían 20, esto aumentaría 2 sieverts y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que me está diciendo este ejercicio es que CAF de R2 en R, la radiación. Es decir, la radiación depende del punto donde se le mida. Aquí la radiación será una, aquí la radiación será otra, aquí será otra, aquí y así sucesivamente. Entonces se tiene que la variación de la radiación desde el origen moviéndonos con el vector 1, 0 ha sido 0,1. Por otro lado, nosotros sabemos que esto es el gradiente de F en el punto 0, 0, punto 0,1. Y nosotros sabemos, ya, entonces esto es lo que nos dice el ejercicio. La radiación cambia, moviéndonos desde el origen. Con esta dirección, la radiación aumenta a razón de 0,1. Pero nosotros sabemos que la derivada en un punto y una dirección no es más que el gradiente en el punto por el vector, ¿no es cierto? Por la dirección. Miren ustedes, nosotros sabemos que el gradiente de f en un punto no es más que la derivada parcial de ese campo en ese punto y la derivada parcial 2 de ese campo en ese punto. Es decir, el gradiente no es más que un vector de derivadas parciales. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir aquí. Entonces, 0.1 es igual, o si quieren más bien así, el gradiente que sería la derivada 1 en el punto 0, 0, la derivada 2 en el punto 0, 0. Miren la importancia de siempre ir indicando el punto. La derivada parcial de f en un punto xy es la derivada, perdón, el gradiente de f en cualquier punto xy son las derivadas parciales en cualquier punto xy. Entonces, el gradiente en un punto 0, 0 son las derivadas parciales en 0, 0. ¿Qué es este gradiente? Multiplicada por la dirección 0, 1 es igual a 0.1. Miren ustedes lo que implica, este por 0 se hace 0, derivada 2 por 1 se hace derivada 2, miren ustedes la derivada 2 de f en el punto 0, 0 ha sido igual a 0,1. Ya tienen la derivada parcial 2 del campo. Ahora, ¿qué más me indica el ejercicio? Veamos. Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto? Miren, a partir de un punto de referencia, el dron se desplaza 1 metro al norte, es decir, 0,1, y detecta que la radiación aumenta en 0,1. De manera similar, nosotros vamos a hacer la otra parte. Dice, luego de esto regresa al punto original. O sea, el dron se fue hacia acá y dijo, hacia acá, miren, la radiación está aumentando. Le regresan al dron otra vez al origen. Y desde ahí dice, regresa al punto. Desde el punto original, se desplaza 1 metro al este. Es decir, hacia este lado. Y se da cuenta que la radiación disminuye en 0,2. Entonces, ¿qué entiendo yo por eso? Yo entiendo lo siguiente. Que la radiación, desde el origen, desplazándose al este, acá está el este, ¿no?
Este sería el 1, 0. Desplazándose hacia el este, identifica que la radiación disminuye en 0,2. ¿Cuál es esta? Nosotros ya sabemos, esto es el gradiente de F en el punto 0, 0, producto punto 1, 0, y esto es igual a menos 0,2. El gradiente nosotros sabemos que es la derivada parcial 1 de F en 0, 0 y la derivada parcial 2 de F en 0, 0. Producto punto 1, 0 y esto es igual a menos 0,2. Finalmente, la derivada 2 con el 0 se hace 0 y nos queda que la derivada 1 de F en el punto 0, 0 ha sido igual a menos 0,2. Y miren, de aquí podemos nosotros sacar algo importantísimo. De aquí tenemos nosotros que el gradiente de F en el punto 0, 0 es igual a la derivada parcial de 1 en 0, 0 y la derivada parcial 2 de F en 0, 0. Datos que nosotros ya tenemos. Miren ustedes, la derivada 1 en 0, 0 es menos 0,2 y la derivada 2 es 0,1. Y aquí tienen ustedes el gradiente. Miren ustedes que tienen el gradiente de F en el punto 0, 0 sin tener F. ¿Ya? A ver, organicen sus ideas. Y vamos terminando el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Con estos datos, ¿no es cierto? Es decir, el dron se movió hacia el norte y la radiación aumentó. El dron se movió hacia el este y la radiación disminuyó. Entonces, a mí, sin saber mucho, ¿no es cierto? Ahora me pregunta, determinar aproximadamente la dirección en la cual ocurrió la explosión. Miren ustedes, quiere decir que hacia el norte aumentó. Entonces, de ley está hacia el norte. Hacia el este disminuyó. Entonces, de ley está hacia el oeste. Entonces, la radiación tiene que estar en sentido noroeste, es decir, hacia acá, ¿no? Pero yo quiero saber exactamente. No sé si la radiación, la explosión fue hacia acá, porque si yo digo fue en el segundo cuadrante, uno diría, entonces voy a buscarle hacia acá. No la encontré, voy a buscarle hacia acá. Tampoco le encuentran a la explosión. Deberíamos saber exactamente dónde fue la explosión, ¿sí? No me voy a ir hacia acá, no me voy a ir hacia acá. Yo quiero exactamente irme hacia acá. Entonces, miren ustedes, yo la clase anterior, ¿sí? Les había dicho, ¿qué indica el gradiente? O sea, ¿cuál es una de las aplicaciones del gradiente? Recordemos que el gradiente de un campo en un punto A indica la dirección, ¿sí? Indica la dirección en que el campo crece más rápido desde A. Es decir, ustedes están en una montaña, ustedes están aquí en un punto A, y ustedes tienen aquí el vector gradiente de A. Este vector o esta dirección les indica justamente la dirección en que van a subir más rápido o van a escalar más rápido la montaña o que la altura crece más rápido. Miren ustedes, de acá hacia acá la altura no va a crecer. Hacia acá la altura inclusive va a disminuir. Hacia acá la altura va a crecer un poquito, pero hacia acá la altura tiene su mayor crecimiento. Aquí la altura aumenta más rápido. Entonces no es lo mismo subir, ¿no es cierto?, una rampa así donde la altura aumenta un poquito, que subir una rampa así donde la altura va aumentando más.
Entonces, el gradiente de un campo en un punto A, es decir, el gradiente de f en A, justamente nos indica la dirección en que el campo crece más rápido desde A. Entonces resulta, ¿no es cierto? Yo viendo el gradiente de f en 0, 0, que es menos 0,2, 0,1, entonces yo voy a dibujar esto, ¿no es cierto? Menos 0,2 y 0,1. Este es el gradiente. Este es el gradiente del campo radiación en 0, 0. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner. Entonces, el gradiente de f en 0, 0, que es igual a menos 0,2, 0,1. Entonces, el gradiente nos indica la dirección en que el campo F, es decir, en que la radiación aumenta más rápido. ¿Desde dónde? Justamente desde el punto 0, 0. Entonces, si nosotros desde el punto 0, 0 nos movemos en dirección 0,201, vamos a sentir que la radiación aumenta más rápido. Entonces, miren. Hacia acá, si nos movemos hacia el norte, vamos a sentir que la radiación aumenta. Ups, ¿qué puse? Desde 0, 0, ya. Ya pensé que borré algo. Miren. Si nos movemos hacia el norte, vamos a sentir que la radiación aumenta. Sí, a cierto ritmo, pero aumenta. Si nos movemos hacia el este, vamos a sentir que disminuye. Tal vez si nos movemos hacia el oeste, vamos a sentir que aumenta. Probablemente si nos movemos hacia acá también aumenta. No sé, habrá que ver. Lo que sí sabemos es que si desde el origen nos movemos en dirección del gradiente, ahí vamos a sentir que aumenta mucho más rápido. ¿Sí? Es decir, si acá aumenta a un ritmo de 1, acá aumenta a un ritmo de 2, seguramente hacia acá aumentará a un ritmo de 2.5, de 2.8, lo que sea. Entonces, si nosotros ya sabemos hacia dónde aumenta más rápido, quiere decir que justamente en esta dirección, en algún lado fue la explosión. No sabemos exactamente dónde. Puede haber sido la explosión aquí, puede haber sido la explosión acá, puede haber sido la explosión acá, pero ya sabemos al menos que en esta dirección la radiación está aumentando más rápido. ¿Qué quiere decir? Que en esta dirección en rojo la radiación está aumentando más rápido. Quiere decir que en esa dirección está la explosión. Entonces habrá que caminar 1 kilómetro, 2, 3, 4, 5. No sabemos cuántos kilómetros hacia acá habrá que caminar para encontrar la explosión, pero sabemos que al menos moviéndonos en este sentido, algún rato le vamos a encontrar a la explosión. Esto de aquí, de lo más importante que tenemos del gradiente. ¿Sí? Ustedes tienen un campo, le sacan el gradiente, le evalúan en un punto. Ese vector les indica la dirección hacia donde ustedes van a crecer más rápido desde ese punto. Entonces, miren ustedes que nosotros hemos sacado, estando en 0, 0, hemos sacado el gradiente en 0, 0, que es este vector que está en rojo. Y en esa dirección, nuestro campo de radiación aumenta más rápido. Entonces, si ustedes están en una habitación con los ojos cerrados, y aquí ponen, está una chimenea, y ustedes están aquí con los ojos cerrados y se mueven hacia acá y dicen, el calor aumenta. Acá también aumenta, hacia acá también aumenta. Mira, hacia acá disminuye. Entonces, ustedes más o menos ya pueden ir sintiendo hacia dónde el calor aumenta más rápido, o la temperatura aumenta más rápido. Y después ustedes van a determinar que en este sentido está la chimenea. Como decir, bueno, hacia acá aumenta sí, pero un poquito. Hacia acá aumenta un poquito, pero hacia acá siento un cambio fuerte de temperatura. Entonces, seguro hacia acá está la chimenea. ¿Ya? Es como cuando ponen antenas que le siguen al sol.
El sol está acá, la antena está orientada hacia acá. El sol está acá, la antena. Entonces van sintiendo, ¿no es cierto? Con algunos sensores se van orientando. Lo mismo acá. Ustedes podrían ir sintiendo hacia dónde más o menos está la chimenea. Entonces, esto de aquí, importante. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá creo que me he movido hacia acá, ¿no? No, está bien. Listo, no sé si hay alguna pregunta. Miren entonces cómo ir interpretando la información, ¿sí? Listo. Ya no avancé a hacer el ejercicio 9. El ejercicio 9. Bueno, no sé si concluir esto. Entonces el gradiente en 0, 0 nos indica la dirección en la que la radiación aumenta más rápido. Recuerden ustedes que el vector menos 0,201 podría también ser representado por el vector 2,1. Y también podría ser representado por el vector menos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Aquí algo importante. Cuando yo hablo de dirección, hablando, yo entiendo que esto será un unitario. Es decir, si ustedes le sacan el unitario a menos 0,201, da lo mismo que sacarle el unitario a menos 2,1. Y da lo mismo que el unitario 2 sobre raíz de 5 negativo y 1 sobre raíz de 5. Entonces, hablando, ustedes podrían dar como respuesta cualquiera de estas. Sí, ustedes podrían decirme, profe, la dirección es 1, 1. Y yo entiendo, bueno, le voy a sacar el unitario a 1, 1. Pero alguien podría decirme, profe, la dirección es 3, 3. Y yo entiendo, bueno, le saco la dirección a 3, 3. Entonces, hablando, no hay ningún problema con cualquiera de estas respuestas. Sin embargo, para los cálculos, cuando hablamos de dirección, debemos trabajar con unitario. Como acá arriba en el ejemplo que no estaba en la hoja, pero yo igual les di. En este ejemplo, cuando hablamos de dirección, hay que sacar el unitario. Entonces, si yo les digo dirección 311, está bien. Esta dirección, hablando, entiendo yo que esta es una dirección. Pero el rato de los cálculos tendrán que utilizar el unitario. ¿Qué les pregunta el ejercicio? Les dice, ¿en qué dirección? Entonces ustedes, perdón, aquí, determinar aproximadamente la dirección. Esta es una respuesta válida, esta es una respuesta válida, esta es una respuesta válida. Sin embargo, si quisiéramos hacer cálculos, deberíamos únicamente utilizar esto. Listo, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. Acabamos los ejercicios hasta donde avancemos y bueno, seguimos conversando. Cualquier cosa me escriben por Teams. Bueno, si no hay preguntas, me despido, chicos. Gracias, que tengan una buena tarde y una buena semana. Sí, chao, chao, chicos. Gracias. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Ya, a ustedes. Hasta luego. Gracias. Sí, chao, chao.